el equipo Lego presenta la especificidad del discurso filosófico. Oh, hola, mi nombre es Aurora. Y el mío, Emma. Y hemos venido en representación del equipo Lego para hablarles de un tema realmente interesante. Exactamente, porque en este mundo caótico y lleno de opiniones, nos enfrentamos a la diversidad de discursos como nunca antes. Y esto nos hace surgir muchas dudas. Es decir, sabemos que existen varios discursos que ofrecen diversas perspectivas. Está el científico, el mítico, el literario y por último, pero no menos importante, el discurso filosófico. ¿Será que estos discursos siguen vigentes? ¿Cuál tiene razón? ¿Por qué existimos? ¿Cómo resolvemos nuestro conflicto con nuestra existencia? ¿A quién le creemos? Y si... Lo que Emma quiso decir es que hoy nos enfocaremos en averiguar más acerca del discurso filosófico, su interacción con los demás discursos y un poco de su desarrollo en la historia, así como sus características y especificidad. Pero antes de empezar, yo les tengo otra pregunta. ¿Creen que el discurso filosófico sigue siendo relevante en la actualidad? A continuación, nos adentraremos en este para responder esta interrogante. Bueno, creo que ya quedó bastante claro que el video hablará sobre filosofía, pero ¿realmente saben qué es la filosofía? Excelente pregunta, mi querida amiga. Y tú, personita detrás de la pantalla, no te preocupes si no sabes, pues aquí te explicamos. Cuando hablamos de la filosofía, estamos hablando de nada más y nada menos que de la madre de las ciencias, pues de ella surgieron las disciplinas que conocemos actualmente. El discurso filosófico, a través de la razón, buscará darle explicación a diversas incógnitas que han rodado la cabeza del ser humano a lo largo de la historia. De igual forma, el discurso filosófico tiene una serie de características que lo diferencian del resto. Sin embargo, antes de hablar de ellas, me gustaría darles una breve recapitulación de cómo se origina este. Verán, hace mucho tiempo atrás... No empieces por ahí o los aburrirás. Miren, si bien la historia de cómo nace la filosofía es muy interesante, sabemos que ustedes los humanos no tienen una concentración muy buena, así que debemos ser lo más concisas posible. Al igual que piezas de Lego, el discurso filosófico se compone de varias partes. Pongámoslo así, los demás discursos son figuras hechas de pequeños Legos. Entonces, la filosofía llega y toma algunas de estas piezas para así construir una nueva ideología, basada en una mecánica de causa y consecuencia. En otras palabras, cuando surge la filosofía, esta propone una nueva forma de ver la realidad, y esto nos lleva a hablar de las características de este discurso. Significa que ya puedo decir... Sí, Emma. Ahora, damas y caballeros, las características de la filosofía. Comenzamos con... Decimos que la filosofía es radical, puesto que siempre intentará llegar a los cimientos de la realidad, buscando cuestionar y hallar la causa de diferentes hechos. Al cuestionar lo establecido, se generan nuevas perspectivas más inclusivas, éticas y pertinentes para abordar desafíos contemporáneos. Emplea un método sistemático, riguroso y crítico de la razón y lógica para comprender la realidad, utilizando principios como la no contradicción, tercero excluido, razón suficiente e identidad que le permitan evaluar y estudiar la realidad de manera objetiva, sin sesgos y con consistencia. Asimismo, evalúa cuidadosamente las diversas fuentes de información, ideas, argumentos o teorías. Es el proceso meticuloso para examinar ideas, donde no se aceptan de manera pasiva, sino que profundiza en su entendimiento y revela tanto los aspectos sólidos como las limitaciones de cada argumento. Del mismo modo, decidimos que es crítica porque al buscar la raíz de lo real, cuestiona constantemente el orden establecido. Además lo hace de forma argumentada y sistematizada por medio de la razón para llegar a la verdad. Autoexamina críticamente sus premisas, métodos y supuestos fundamentales, lo que implica una constante reflexión.
así como la voluntad de revisar y mejorar continuamente sus ideas para la búsqueda constante de la verdad. Muy interesante, Emma, pero no olvides la contextualidad, la universalidad y la integralidad. La contextualidad de la filosofía está directamente relacionada con filosofar, pues las ideas son producto del pensamiento de un autor determinado y consecuencia de las necesidades y problemas existentes en el momento en que dicho autor está viviendo. La filosofía es producto de su contexto. Esto permite responder de manera más eficaz a las demandas de la cambiante sociedad. Además, está sujeta a la universalidad, que reflexiona y analiza acerca de todo lo real en su conjunto, desde la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, porque propone que hay una norma en el mundo y quiere descifrar los elementos constitutivos que hacen de esta una realidad posible. A lo anterior, lo podemos relacionar directamente con la integralidad, ya que filosofar logra integrar elementos de lo real en uno mismo, viéndolos como partes de un todo y no como entes individuales, que no pueden ser explicados. Vaya, verdaderamente la filosofía es grandiosa. Por desgracia, no todo es color de rosa. En la era de la información digital, el discurso filosófico está en una situación bastante desalentadora. Hoy nos encontramos en una época curiosa. Por una parte, el discurso científico funge como el discurso base en nuestra sociedad. Como si se tratara de un sistema solar, parece ser que actualmente todo gira alrededor del Sol, que vendría siendo la ciencia. Y es que, si bien no se puede negar los grandes avances que esta ha traído consigo, no ver las consecuencias negativas que llegan a ser terriblemente devastadoras sin el enfoque humanístico de la filosofía es en extremo peligroso. No hay que olvidar que el discurso literario, el cual propició una falta de interés frente a lo planteado desde la razón, priorizando la subjetividad y la idea de lo relativo, es decir, el yo siento antes del yo pienso. Ante esto, el discurso filosófico se alza como un faro de reflexión crítica, desafiando la corriente de verdades sin fundamento. El apogeo de la ciencia y la tecnología data de que ésta no mostraba una productividad visible acorde al sistema capitalista. El sociólogo Max Weber ve a la modernidad como un proceso de transformación en el cual la conducta es únicamente aceptada cuando genera riqueza. El pensamiento autorreflexivo y crítico en las personas se ha visto limitado por el mal uso de la tecnología. El desencadenamiento de la sociedad ocurre como consecuencia de esto. Un mundo liderado por el capitalismo y la constante modernización que deshumaniza a las personas y las convierte en producto. Se comprueba viendo un libro de historia que el humano puede no llegar a ser racional, manchando así el discurso filosófico. Unos ejemplos son los genocidios hechos por la Alemania nazi, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki o el desastre nuclear de Chernobyl. Y es que, si bien la ciencia surgió como un método para entender la realidad, en la modernidad se le asignó mayormente un carácter destructivo y de dominio. De aquí la importancia que se rescate el discurso filosófico, pues es necesario ver el mundo de forma libre y sin prejuicios que nos lleven a la barbarie. En un mundo obsesionado con respuestas rápidas y el ruido, la filosofía abraza el silencio y la lentitud como una herramienta para alcanzar una comprensión más auténtica y profunda, sin ideologías. ¿Por qué sigue siendo relevante la filosofía en un mundo inundado de información superficial? Te estarás preguntando. Bien, la filosofía nutre la reflexión crítica y la búsqueda auténtica del conocimiento verdadero, desafiando los límites del cientificismo al recordar que la verdad va más allá de lo observable y cuantificable. Concluyamos con esto de una vez. Que ya te vi, espectador, estás impaciente por nuestro veredicto. Tomemos todas las piezas que les hemos presentado y formemos una estructura llamada conclusión. La filosofía ha perdido la importancia que solía poseer. Eso es algo innegable. Pero, ¿esto es sinónimo de que el discurso filosófico no es valioso? La respuesta es no. ¿En serio lo dudaste, espectador? Después de todo lo que hemos visto. Calma, Emma, no les grites. Pero sí, si pusiste atención te habrás dado cuenta de que la filosofía no solo despierta en ustedes, seres humanos, esa iniciativa por responder preguntas acerca del mundo que los rodea, sino que también permite que nazca en las sociedades el pensamiento crítico, a través del ya famoso en la clase de doctrinas filosóficas, diálogo.
Miren, no digamos que la filosofía pueda tener riesgos, como el crear una superioridad en las personas que poseen conocimientos de ella, o dejarlos a ustedes pensando sobre su insignificante existencia. Pero también puede ser hermosa, puede volverte a ti, espectador, un ser reflexivo, hambriento por conocer y dar respuestas basadas en fundamentos. La filosofía nos ayuda, pues, a abrir la mente, integrando diversas perspectivas, incluso asimilando y comprendiendo visiones complejas o contrapuestas de los hechos, para ir más allá de lo que vemos e incluso de lo que somos. Así que ya lo saben, no dejen morir a la filosofía si no quieren que las máquinas nos dominen.